Entonces, les decía que les voy a explicaros un poquito, voy a explicarte un poquito cómo es la cocinilla del documental de Van Gogh. El documental de Van Gogh, que es una cosa nueva a nivel de contenidos, importante, a mí al menos me parece sumamente interesante porque me recuerda mucho a pintar. Es decir, tienes una serie de elementos, plásticos, como son fotos, vídeos, sonidos, música, y tienes que ajustarlos a otros elementos que tengas. Por ejemplo, el sonido con la música, los vídeos con el off. Es decir, entonces es una combinación de múltiples elementos que duran una hora, con 7 partes dentro de esta investigación sobre la vida de Vincent Van Gogh, que se han hecho muchas cosas, hay muchísimas cosas publicadas, cada una con su estilo, pero bueno, la mía va a ser pues lo del año 25 del 3 del 2026 se hizo este documental, ¿no? Y entonces, pues, pues eso, ¿eh? Voy a cambiar la cámara para que veáis un poquito el ordenador ahora. A ver. ¿Veis aquí el documental de Van Gogh, el texto, la voz en off? Y ahora vamos a pasar a otros datos, por ejemplo, los esquemas para buscar las fotos a partir de este off que hemos visto. Aquí están las fotos especiales que hay que buscar. Fotos de minas de carbón, de patatas, bodegones de patatas, carteles de Montmartre, o sea, hay muchas cosas, ¿vale? Que están ahí, que ya están buscadas, la mayor parte de ellas. De música y efectos especiales, pues también tenemos ahí un montón de cosas que se han ido buscando. Pues música folclórica neerlandesa, un acordeón francés alegre, la música provenzal, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso para animar las diferentes pues, imágenes de este documental, que ahora vamos a ver exactamente vamos a ver la cantidad de fotos que ya hay más o menos buscadas en ese sentido. Fotos buscadas. Que están fijaros que tenemos aquí unas carpetas que son las del documental, que son guión y textos, audios, visuales por bloque, recursos extras, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en visuales por bloque, o sea, son las imágenes. Ahí tenemos ya algunas imágenes y vídeos localizados de esos 7 bloques que os he enseñado antes en el off. Por ejemplo, aquí tengo abajo una serie de cosas que he buscado recientemente que no están colocadas aún en su sitio. ¿Veis? Estas son las últimas adquisiciones de imágenes que son muy interesantes. Unos geranios, o sea, perdón, unos girasoles ahí un poco así raros. El retrato del cartero. Rowling en Arles, o sea, bueno, mucha información, tremenda información, ¿vale? Aquí esto es una sala de baño, creo que es del sanatorio donde estuvo al final, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas imágenes son las que van a irse organizando con el texto y con esas fotos, esos sonidos que hemos visto también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues más o menos con esto os podéis hacer una idea de cómo va a ser este documental, que yo también me lo estoy haciendo de momento porque es la primera vez que lo hago. Espero que todo esto luego se encaje perfectamente en un documento que sea muy interesante de ver porque todas las piezas encajen unas con otras y creen un ambiente y un mensaje muy interesante porque realmente lo que he estado viendo y leyendo de Van Gogh es un tipo muy interesante, por eso estamos haciendo este documental, y es un tipo que aunque solo vendió un cuadro en vida,
pues parece ser que posteriormente se está haciendo de oro, si es que fuera así, ¿no? Por la familia, los herederos, porque realmente se le conoce en todo el mundo. Yo personalmente he estado, esto lo diré en el documental, que estuve en Arles este verano pasado y que estuve viendo uno de los puentes que pintó y me di cuenta un poco de esa trascendencia que tienen. También en San Petersburgo, en el Hermitage, por ejemplo, pues también vi que era uno de los pintores más vistos por el público de ese museo, ¿no? Que es un museo tremendo. Bueno, pues hasta aquí este directo, que espero que lo veáis tranquilamente como un elemento más, que disfrutéis de la pintura y que, como siempre, comentar en los comentarios, suscribiros los que todavía no os hayáis suscrito y hasta el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chao, hasta luego, chao, chao.